Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y de los que no podemos dejar de hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de esa pareja que nos robó el corazón en Sen Kalkam, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla con su romance y su química innegable. Porque, a ver, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Pero hoy no vamos a hablar de la serie en sí, sino de algo mucho más jugoso. Vamos a analizar una declaración de Kerem que ha dado la vuelta al mundo, una confesión que ha hecho que los fans de todo el planeta enloquezcan y que nos hace preguntarnos, ¿qué tan profundos eran realmente los sentimientos de Kerem por Hande? Antes de que nos lancemos de lleno a este salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido sobre farándula, noticias de celebridades turcas, reseñas de series y películas y mucho más. Así que si les gusta todo este mundo, este es su lugar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hace poco Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio turco. La entrevista fue bastante extensa, habló de sus proyectos actuales, de sus planes a futuro, de su visión de la industria del entretenimiento. Pero hubo una pregunta que llamó especialmente la atención. Le preguntaron sobre su relación con Hande Erçel. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Kerem, con una sinceridad que sorprendió a muchos, dijo: Hande es mi refugio. ¿Escucharon eso? Mi refugio. Una declaración tan simple pero tan cargada de significado. Una frase que nos dice mucho más de lo que parece a simple vista. ¿Qué significa que Hande era el refugio de Kerem? Bueno, para empezar, nos habla de una conexión profunda, de un lazo que iba más allá de lo profesional. Cuando alguien dice que otra persona es su refugio, está diciendo que encuentra en esa persona paz, consuelo, seguridad. Está diciendo que en medio del caos, esa persona es su ancla, su lugar seguro. Imaginen la presión que siente Kerem Bürsin. Es una de las estrellas más grandes de Turquía, un actor reconocido internacionalmente, con una agenda llena de compromisos, con miles de ojos puestos sobre él. La fama, el trabajo, las expectativas, todo eso puede ser abrumador. Y en medio de todo ese torbellino, Hande era su refugio. Esto nos sugiere que la relación entre ellos era mucho más que un simple romance de telenovela. Nos habla de una amistad sólida, de una complicidad genuina, de un apoyo incondicional. Kerem encontró en Hande a alguien con quien podía ser el mismo, sin máscaras, sin poses, sin tener que preocuparse por las apariencias. Y esto, amigos míos, es algo invaluable. En un mundo donde las relaciones son a menudo superficiales y efímeras, encontrar a alguien que te acepte tal como eres, que te apoye en los momentos difíciles y que celebre tus éxitos, es un verdadero tesoro. Pero la declaración de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su relación. Porque, seamos honestos, la ruptura entre Kerem y Hande sorprendió a muchos. Parecía que su amor era indestructible, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué se separaron? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero la confesión de Kerem nos da una pista. Quizás en algún momento ese refugio que Hande representaba dejó de ser suficiente. Quizás las presiones externas, las diferencias de opinión, o simplemente el desgaste natural de la relación, hicieron que el lazo que los unía se debilitara. No podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la declaración de Kerem es una prueba de que incluso después de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo permanecen. Que a pesar de todo, Hande seguirá siendo una persona importante en la vida de Kerem, alguien a quien siempre recordará con afecto y gratitud. Y es que a veces las relaciones no están destinadas a durar para siempre. A veces las personas entran en nuestra vida para enseñarnos algo, para ayudarnos a crecer, para dejarnos una huella imborrable en el corazón. Y luego cada uno sigue su propio camino. Esto no significa que la relación haya sido un fracaso. Al contrario, significa que fue una experiencia valiosa, que aportó algo positivo a la vida de ambos. Y la declaración de Kerem es una confirmación de ello. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se dio esta declaración.
Kerem pudo haber evadido la pregunta, pudo haber dado una respuesta genérica y políticamente correcta. Pero no lo hizo. Eligió ser sincero, eligió abrir su corazón y compartir sus sentimientos. Esto nos dice mucho sobre su personalidad. Kerem es un hombre auténtico, honesto, que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Y esa es una de las razones por las que es tan querido por el público. También es importante destacar la reacción de los fans ante esta declaración. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Kerem y Hande, de comentarios nostálgicos sobre su relación, de expresiones de cariño y admiración. La pareja, aunque ya no están juntos, sigue teniendo un impacto enorme en el público. Su historia de amor en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en un símbolo de esperanza, de romanticismo, de creer en el amor verdadero. Y aunque su relación terminó, el legado de Senkalkam y el recuerdo de su romance seguirán vivos en el corazón de los fans. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos profesionales. Hande sigue cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su talento. No sabemos si en algún momento sus caminos volverán a cruzarse. La vida da muchas vueltas y el destino a veces nos sorprende. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo como personas y que continúen persiguiendo sus sueños. Y nosotros como fans podemos seguir apoyándolos, admirando su talento y celebrando sus éxitos. Porque al final del día, eso es lo que importa. Así que ahí lo tienen, mi gente. La dulce confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, una declaración que nos ha hecho suspirar, reflexionar y recordar los momentos mágicos que vivieron juntos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Kerem? ¿Creen que aún hay esperanza para una reconciliación? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que pueden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco, pero esperen, la cosa no termina aquí. Asterisco asterisco, vamos a desglosar aún más esta declaración y a explorar el contexto que rodeó a esta relación que, a pesar de haber llegado a su fin, sigue generando tanta conversación. Para entender completamente el impacto de las palabras de Kerem, necesitamos adentrarnos un poco más en la dinámica que se creó durante el rodaje de Senkalkam. Imaginen la intensidad de trabajar día tras día con la misma persona, compartiendo largas jornadas, interpretando a una pareja que se enamora perdidamente. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, y es fácil entender cómo los sentimientos pueden florecer en un entorno así. Testimonios de personas cercanas a la producción han revelado que Kerem y Hande congeniaron desde el primer momento. Su química era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se notaba que disfrutaban de la compañía del otro. Los fans, por supuesto, captaron esta conexión de inmediato y comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su romance trascendiera la serie. Y sus deseos se hicieron realidad. Poco después de que comenzaran a circular rumores sobre su relación, Kerem y Hande confirmaron que estaban juntos. Fue un momento de euforia para los fans, quienes sintieron que su sueño se había hecho realidad. Ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real era como un cuento de hadas. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus apariciones públicas eran un acontecimiento, sus fotos en redes sociales acumulaban millones de me gusta, y sus fans los inundaban de mensajes de amor y apoyo. Parecía que su relación era perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Pero como bien sabemos, la perfección no existe. Y la presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser factores que compliquen cualquier relación, incluso las más sólidas. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que las constantes discusiones y los celos habían erosionado su relación. Aunque Kerem y Hande intentaron mantener la calma y negar los rumores, la verdad terminó saliendo a la luz: su relación había llegado a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para los fans,
quienes se sintieron desilusionados y tristes por el final de su cuento de hadas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y de teorías sobre las causas de su separación. En medio de todo este revuelo mediático, Kerem y Hande optaron por el silencio. Evitaron hablar públicamente sobre su relación y su ruptura, prefiriendo mantener la privacidad de sus sentimientos. Y ahora, después de un tiempo, Kerem rompe el silencio con esta declaración tan significativa: Hande es mi refugio. ¿Por qué Kerem elige estas palabras? ¿Por qué decide compartir este sentimiento tan personal? Creo que hay varias razones. En primer lugar, Kerem es un hombre honesto y sincero, como ya he mencionado. No tiene miedo de mostrar sus emociones y de expresar lo que siente. Creo que esta declaración es un reflejo de su autenticidad y de su deseo de ser transparente con sus fans. En segundo lugar, creo que Kerem siente la necesidad de reconocer el impacto que Hande tuvo en su vida. A pesar de que su relación terminó, Hande sigue siendo una persona importante para él, alguien a quien valora y respeta. Esta declaración es una forma de honrar su relación y de agradecer a Hande por el apoyo y el amor que le brindó. En tercer lugar, creo que Kerem quiere dejar claro que a pesar de la ruptura, no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Quiere transmitir un mensaje de madurez y de respeto mutuo, demostrando que es posible mantener una buena relación con alguien a quien has amado, incluso después de que las cosas no hayan funcionado. Pero, ¿qué siente Hande ante esta declaración? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hande, fiel a su estilo discreto, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, es difícil imaginar que esta declaración no la haya conmovido. Después de todo, Hande también invirtió mucho tiempo y energía en su relación con Kerem. También compartió momentos inolvidables y construyó un vínculo especial con él. Es probable que también sienta un cariño y un respeto profundo por Kerem, a pesar de que las cosas no hayan funcionado entre ellos. Quizás en algún momento Hande decida romper el silencio y compartir sus sentimientos sobre esta declaración. Pero por ahora, solo podemos especular sobre lo que pasa por su mente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Kerem y Hande es una historia que ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Una historia de amor que comenzó en la pantalla y que se extendió a la vida real, una historia que tuvo un final inesperado pero que sigue viva en el recuerdo de los fans. Y ahora, con esta declaración de Kerem, se abre un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo lleno de nostalgia, de reflexión y de esperanza. ¿Habrá una reconciliación en el futuro? No lo sabemos. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué depara el destino para Kerem y Hande. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su profesionalismo. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros, como fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis exhaustivo de la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, una declaración que nos ha dado mucho que pensar y que nos ha recordado la magia y la complejidad del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que pueden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguir soñando con el amor, mi gente. Hasta la próxima.